Así es, y la tenemos a ella aquí en el estudio. Vichy Capone, Luisina Capone, es licenciada en nutrición, diplomada en nutrición deportiva, especialista en nutrición clínico-metabólica, antropometrista. ¿Cómo andamos? Hola Anto, hola Facu, muy bien, todo lindo. Me alegro. Bueno, muchísimos títulos tenés. Te preguntaba afuera, ¿no? En off, ¿cómo has hecho para estudiar tanto? ¿En qué momento, mujer? Claro, sí, la verdad que era bastante responsable y estudiosa. Tal vez siempre hay un nivel que no excesivo, Excesivo. pero a mí me generó beneficios y una recompensa que quizás no imaginé tener en su momento. Así que lo volvería a repetir con la misma intensidad. Con la misma intensidad también, ya pasó. Igual me contaste que estás haciendo una maestría ahora, ¿puede ser? Estoy en proyecto de una maestría en obesidad, por lo cual tengo que cursar 2 diplomaturas, una en trastorno de la conducta alimentaria y otra en alimentos funcionales. Y bueno, estoy con esos 3 caminos. Bueno, pero qué bueno, muy, muy completo. Hoy vamos a hablar, le comentamos a la gente, vamos a hablar sobre mitos de la nutrición, si le podemos poner ese título. Perfecto. Te viniste con cartelitos, Con ¿ves? todo, con maquetas para explicar bien acá a los que tienen la posibilidad de vernos por cámara. Exacto, porque estamos saliendo en la web, le contamos a la gente, ciudadfm.net, nos pueden ver porque la tenemos acá en el estudio y porque va a estar mostrando con cartelitos todo lo que vamos hablando, me encanta. ¿Por dónde empezamos? Hay como un montón de mitos. ¿Cuál es el mito que vos decís? ¿Cómo puede ser que la gente todavía siga creyendo esto? El que me genera todavía cierta intolerancia y trato de ponerme en el lugar de la persona que lo escucha en la televisión y es la información que recibe y cree que es así. Cuando escucho a consultantes hablar y consultantes o personas que me encuentro en un comercio y me comentan, yo no consumo harinas y no sé por qué no bajo de peso. En realidad, sí consumís harinas o hidratos de carbono en diferentes presentaciones. Difícilmente te diría que no consumís nada, porque que comas, por ejemplo, discos de arroz también es un hidrato de carbono, igual que si fuese una tostada común y corriente. Que coma arroz o que consuma, por Fideos. ejemplo, fideos, son todos harina o todos hidratos de carbono y en nuestro cuerpo al final tienen el mismo destino. Por supuesto que importa la calidad y no es lo mismo comerme una factura que comerme una fruta, pero no puedes mencionar que no consumes hidratos de carbono. Entonces, algunas personas en el intento de empezar a descender de peso retiran lo que ellos reconocen como harina. Sacan, por ejemplo, el pan, las galletas tostadas, incluyen avena, discos de arroz. Sí están consumiendo harinas o hidratos en otra presentación, que no está mal, pero que no piensen que ese cambio simplemente de tipo va a permitir adelgazar. Lo que permite adelgazar finalmente es que cualquiera sea el tipo de harina elegido o el tipo de hidrato de carbono elegido, la proporción sea adecuada o los acompañantes sean los óptimos. No es lo mismo consumir el hidrato de carbono que tiene una banana que el hidrato de carbono que tiene una, como te mencioné, una galleta de una factura donde se acompaña de grasa y de azúcares simples. Claro, porque está esta teoría de que hay hidratos buenos y hidratos malos. En realidad no es el hidrato, sino lo que va acompañado. Por ejemplo, la factura que va acompañada de muchas otras. Claro, y por ejemplo, si yo puedo elaborarme un pan integral o comprarme una galleta que tenga semilla, muchísimo mejor porque voy a incorporar también fibras, vitaminas y minerales y no solo la energía que me da el hidrato de carbono. Y es necesario el hidrato de carbono. Es Si necesario. no lo consumís, el cuerpo te lo pide en algún momento. Es necesario ¿Por totalmente. ¿Por qué en la media tarde pasa esto? Porque pasa en la media tarde. Puede ser que... Nosotros tenemos un consumo permanente de hidratos de carbono al punto que la mayor proporción de nutrientes vienen de los hidratos de carbono. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro los necesita de manera habitual, más que es la fuente energética. O sea, pensemos que nosotros para vivir tenemos que consumir algo con hidratos de carbono, aparte de las proteínas que tienen su función estructural o a nivel muscular, las grasas que tienen función a nivel de las membranas, pero yo necesito para caminar, para hacer deporte, para pensar, hidratos de carbono. ¿Que tengo que cuidar la calidad? Por supuesto, pero es muy difícil, por ejemplo, sostener esquemas en donde me alimento a base de carne, huevo, queso, leche, porque llega un punto que al no tener energía
mi cuerpo empieza a romper mi músculo para sacar energía. Entonces, pensemos la desventaja, que cada vez voy a tener menos músculo, menos salud, menos protección a los huesos, menos posibilidad de moverme. Y esa energía no es tan limpia, es como que al cuerpo ocasiona ciertos residuos, donde a mí me cuesta pensar, me siento mareada, el colesterol y el triglicérido están muy alto, la glucemia, o sea, los niveles de azúcar en sangre se me descontrolan, y llega a afectarme incluso a nivel psicológico o emocional. Estoy idiota, yo tengo hambre, quiero comer y los necesito. Entonces, no hace falta que los saquemos, sí que los regulemos en cantidad y en calidad. Porque es que este es el tema, porque quizás nos excedemos cuando comemos hidratos de carbono. Puede ser que nos agarre como eso de, bueno, no comí por una semana y ahora como que los veo y como un Totalmente. montón. ¿Pasa eso o siempre estamos dispuestos a comer más hidratos de carbono? ¿Qué es lo que sucede? Los hidratos de carbono que a nosotros nos cuesta mucho controlar, y tal vez ustedes en sus casas van a estar de acuerdo con esto, es todo aquello que se presenta como de pastelería, de panificación, el paquete, la galletita, la golosina, porque son hidratos de carbono que al estar asociados a colorantes, saborizantes, algunos conservantes o también a las grasas, a los niveles de azúcares, crean cierta dependencia. Percibí un sabor muy dulce que realmente me gustó y es como que yo necesito seguir comiendo. Esa asociación incluso está estudiada, por eso hay personas que contratan las empresas para que hagan la galletita aún más adictiva de lo que era hace 10, 12 años atrás. Te hace que después no puedas parar de comer. Te resulta muy difícil dejar, no sé, 3 galletitas de las que traen chip de chocolate en el paquete porque es como que ya te querés comer todas. O te querés comer todas las palmeritas que te compraste. Más aún cuando vienen de empresas donde está toda esta relación estudiada. Si nosotros empezamos a buscar opciones en el mercado más saludables o que tengan, por ejemplo, el agregado de alguna semilla o las elaboramos a nivel casero, vamos a tener una posibilidad de más control y de más salud. Entonces, si la retiramos totalmente pensando que nos va a ayudar a bajar de peso, la necesidad de comer después nos va a llevar a un atracón. Y si supongamos que tenemos una fuerza de voluntad tremenda y decimos nunca más consumo harina porque no consumo harina, igual mi cuerpo va a estar sufriendo y va a estar rompiendo la masa muscular para obtener esa energía que yo necesito de una galletita, pero de una galletita sana, baja en grasas, con semillas, de un pan que sea en lo posible con el menor contenido graso, pero lo necesito. Bien, ¿en qué momento del día es mejor consumir hidratos de carbono? Puede ser en la mañana, por ejemplo, que necesitamos esa energía para salir a la calle. Hace un tiempo atrás se pensaba que el desayuno era la comida más importante, entonces los y las nutricionistas se ocupaban de reforzar y de dar pautas específicas del desayuno. Tenés que tomar esto, luego el lácteo con la galletita, con el jugo, con la fruta. Hoy se ha visto que las comidas todas son importantes, que tenemos que comer 4 veces al día, no hace falta comer 6 ni 7, con 4 veces, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena está bien, y que las comidas tienen que ser de calidad en todos sus momentos. Los hidratos de carbono, por supuesto que los voy a necesitar cuando arranco el día, porque voy a ir a trabajar, voy a hacer ejercicio, me voy a mover caminando, ojalá que sea así, no siempre ocupemos el auto, pero no quiere decir que si yo los consumo de noche se van a acumular como grasa o eso va a, como se pensaba antes, me voy a dormir y se transforman en grasa y aumento de peso. Los puedo necesitar, pero no nos olvidemos que en la mañana suelen ser un poco más importantes. Recién dijiste, los necesitamos para pensar. Y yo me acordé de cuando me pongo a estudiar que necesito comerme un alfajor, necesito... ¿En ese momento es tan necesario realmente? Los hidratos de carbono, si bien hay otras vías que de dar energía al cerebro, los hidratos de carbono es como la vía más limpia, o sea, como la que no me va a provocar otras consecuencias. Por supuesto que hay personas que siguen una dieta cetogénica, en donde esta que te comentaba que no tiene hidratos de carbono, en donde su cuerpo se adapta y obtiene igual energía a su cerebro y quizás no hay problema porque es un cuerpo
que se adaptó a esa alimentación, pero por lo general cualquiera de nosotros necesitamos esos hidratos de carbono para un correcto funcionamiento cerebral. Ahora, respecto a lo que vos me comentás, no estaría mal que, por ejemplo, vos consumieras algún cereal con, hasta incluso los bocaditos de avena, con una fruta que también son hidratos de carbono y vayas al alfajor. En esas ocasiones, con una situación de estrés, lo que nosotros percibimos no es una necesidad, más que el estudio, como vos comentabas, de consumir los hidratos porque hemos pasado varias horas sin comer o porque mi cuerpo tiene los depósitos más bajos, sino lo que tenemos es ansiedad. Entonces la ansiedad, como no responde a la comida y responde a las emociones, en lugar de, por ejemplo, ay, estoy cansada de estudiar, bueno, me voy a ir a dar una vuelta caminando, es como que directamente relaciona el cansancio, el sueño, el aburrimiento, la tristeza y la alegría con la comida. Entonces, no estaría mal que vos consumas algo, de hecho lo necesitas, pero que no siempre sea esa ingesta más tipo hedónica o que te provoca ese placer y en realidad está tapando otra cosa. Todas las noches estudiando y comiéndote unos alfajores como que no se llega el verano, ¿viste? Claro. O si no, como comenta siempre una colega mía, legalizar la porción. Es decir, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, el helado. Es mi caso. Yo sé que el helado lo voy a tomar tal día o algún día a la semana en tal cantidad. Y no estoy, por ejemplo, privándome porque me parece que el helado me va a aumentar. Claro, y después voy y me compro un kilo. Si te gusta el chocolate, trata de distribuirlo en la semana. Si me como 1 kilo ahora, voy a engordar probablemente, ¿no? Probablemente sí. Sí, o sea, no es que... O sea, hay que dosificarlo. Bien, las tostadas. Viste que se dice que las tostadas no te engordan. En realidad yo había leído que le quitas el agua, pero es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Cuando se acercan a la consulta, una de las quejas es hacerme un plan que sea económico. Porque yo cuando iba a tal nutricionista me daban las tostadas de gluten. Tenemos que entender que las tostadas, como vos comentaste, es una rodaja de pan que le sacaron la humedad o le sacaron el contenido de agua. Entonces, si yo no me puedo comprar las tostadas, no importa, puedo hacerme una rodaja de pan, de cualquier pan que tenga en mi casa y va a ser exactamente lo mismo. Si tengo tostadora y las quiero tostar, sepan que no les quito calorías, que es lo mismo, por eso me tengo que cuidar siempre en la cantidad, solo que quizás me voy a llenar más al masticar algo que si fuese algo tan blandito como la rodaja de pan que la comí y no me di cuenta. ¿Grasas buenas, grasas malas? ¿Esto existe o...? Sí, existe. Por eso siempre hago una distinción de... Ahora la moda es saquemos los hidratos de carbono. Cuando yo era muy chica o quizás no había nacido, la moda era saquemos las grasas. Entonces vos ibas, actualmente sigue pasando, ¿no? Al supermercado y veías todo verde. Veías la leche descremada, los quesos descremados, la margarina, y en realidad, por supuesto que hay que limitar la grasa, principalmente de origen saturado, que es el origen más que nada que encontramos en los animales, pero hay que ver qué tipo de alimento y en qué cantidad. Por ejemplo, la grasa a la carne, yo les diría que directamente no la incluyan, que si comen carne, porque hay personas que no comen por elección, son veganos, vegetarianos, pero aquellos que son omnívoros, que comen de todo y consumen carne, bueno, retírenle la piel al pollo, sáquenle la grasa visible a la carne roja, porque ese contenido de grasa, sinceramente, no lo necesitamos. Y si lo consumimos, puede en alta proporción ocasionarnos problemas cardiovasculares y en otros sectores a nivel de nuestro organismo. Ahora bien, si yo, por ejemplo, consumo todos los días nueces, controlando la porción, palta, que también tiene grasa, o hasta incluso algunos lácteos enteros, no todos, posiblemente voy a tener un beneficio o un efecto neutral, pero no es que me va a perjudicar. ¿Es mejor la leche descremada, entonces, o la que dice 1% de grasa? Oh. Es un tema re polémico. Es polémico. En mi casa, ponele, se consume la descremada, la que tiene 1% de grasa, que es la celeste. Claro. Y después hay una que tiene proteínas, que es de proteínas. También la negra. Bueno, esas tres. La industria de los lácteos ha crecido un montón y está la información y el avance que hasta los que estamos del lado de la salud
nos cuesta llegar a estudiar todos los productos. Ujú. Los últimos estudios indicarían que la grasa láctea, o sea, la grasa que viene de la leche y sus derivados, como puede ser el yogur, el queso, la manteca, la crema de leche, sería o mala o neutral según dónde la encuentro. O sea, me podría favorecer en cantidades elevadas en una persona sedentaria que también, por ejemplo, fume, no es que solo por la grasa, pero en un contexto desfavorable y comiendo mucha cantidad, la grasa de los quesos Ujú. y la grasa de la manteca, por ejemplo, o la crema de leche, que no le puedo sacar la grasa porque ya son grasas en sí, pero por ejemplo los quesos no estaría bueno que sean enteros, porque esa grasa, como se encuentra, sí podría perjudicarnos. Ahora bien, la grasa que yo encuentro en la leche o en el yogur pareciera tener un efecto neutral, es decir, que yo puedo tomar una leche entera o una leche descremada y mi cuerpo no tendría consecuencias negativas. Bien. Se está estudiando todavía, pero yo, así como recomendación inicial, traten de consumir quesos descremados. Si por una cuestión de economía no pueden consumir los descremados, busquen versiones regulares con un contenido de grasa no tan alto, y los lácteos consuman el que puedan, porque hasta el momento, excepto en algunos organismos muy sensibles, la grasa de la leche y del yogur pareciera no tener un efecto negativo. Manteca light. Ay, Productos light, te lo hago. es más como que- alguien que a mí a veces me traen así como el dulce de leche ser. Y bueno, perdón, dije la marca, el dulce de leche light. Y son productos que en su versión light o en su versión común tenemos que evitar. No tienen una reducción de grasas, entonces si lo quiero probar y no tengo tanto control con la cantidad, y bueno, puedo comprarme la manteca light, puedo comprarme la crema de leche light, pero convendría evitarlos. Y si pasa que a mí me encanta, por ejemplo, no sé, hacerme crema de leche con azúcar para las frutillas del día domingo, Ay, sí, totalmente. y pensemos que es un día a la semana, o sea, Claro. tampoco es que yo voy a subir 3 kilos o se me va a disparar el colesterol por consumir un poquito de crema el día domingo. No nos obsesionemos con que sea todo descremado, todo light, todo bajo en calorías, si es un consumo muy esporádico. Siempre hay porciones permitidas de todos los alimentos. Bueno, en el caso de la crema de leche y de la manteca, la porción permitida es muy pequeña, cualquiera sea su presentación. Me pregunta, vamos a hacerle en modo no, porque esto, obvio que no, yo te digo que no. Me pregunta el jefe, pregúntale si hay algo milagroso para bajar 20 kilos en 2 meses y después sigo todos sus consejos de nutrición para mantener el peso. Ay, no, te lo juro. 20 kilos en 2 meses, que era algo así. Siempre se baja un porcentaje de grasa según el peso inicial. Si el exceso de peso fuese extremadamente alto, quizás podrían Claro. bajar más kilos al principio, pero en esos descensos de peso tan acentuados, se puede perjudicar la salud. Efecto rebote que... Puede aparecer después un efecto rebote. Claro. Podría empezar con hacer ejercicio todos los días, bueno, obviamente guiado por algún profesional, y mejorar la alimentación, que seguramente va a bajar varios kilos, pero bueno, que no Pero no es de repente. prometo nada. No es de repente. Bien, grasa y músculo. Hay un post muy interesante en tu página. Ahí, saca los sí. cartelitos si querés. Acá están. Siempre muestro acá Ay. las maquetas para que se ubiquen. O sea, la grasa y el músculo en nuestro cuerpo son dos cosas distintas, o sea, dos tejidos independientes. Bien. ¿A qué voy con esto? Quizás los profes de educación física lo han escuchado más que yo, pero en mis consultas es algo frecuente que me dicen, bueno, mira, toda la grasa que tengo la quiero pasar a músculo. No, o sea, no son No es tejidos transferible, claro. que se transformen unos en otros, sino que pueden aumentar o descender de forma independiente. Ese es como primer mito respecto al tema. Después aparecen otros que es, dame alimentos que me permitan bajar la grasa Y aumentar el y músculo. subir el músculo. No hay alimentos específicos. Sí se sabe que para reducir el porcentaje de grasa, yo necesito hacer un déficit calórico. Es decir, consumir menos calorías de las que mi cuerpo necesitaría. Que lo consigo ajustando porciones y realizando ejercicio. Ahora bien, cualquier alimento en
una proporción alta, me aumenta la grasa. Que me coma 1000 calorías a base de helado o 1000 calorías a base de manzana, para mi cuerpo es lo mismo. Bien. No, por supuesto, el impacto que tiene en colesterol, glucemia, pero si yo hablo de kilos, va a ser igual. Entonces, no hay un alimento específico para bajar la grasa. Olvídense del tecito del limón en ayuna, de la pimienta, del café, porque seguramente lo que van a tener es un episodio gastrointestinal, o sea, que se van a sentir descompuestos, pero no por la grasa, no es que estén bajando grasa. Y lo que tengo que hacer es ajustar todas las comidas y moverme más, aparte de otros factores. Pero esos son los principales. Y para aumentar la masa muscular, yo necesito comer proteínas, por supuesto, de calidad. Si consumo carne y lácteos, de las carnes y de los lácteos, y de las lentejas y de otros alimentos que también tienen proteína. Huevo. Si no consumo alimentos de origen animal, elijo de origen vegetal, como son las lentejas, como pueden ser las nueces, algunas semillas, pero no hay alimentos específicos. Sí se sabe que cualquier exceso de calorías con una cantidad adecuada de proteínas y un ejercicio de fuerza que me guíe un profesor, que voy al gimnasio, me aumenta el músculo. Y cualquier deficiencia de calorías con una alimentación controlada en cantidades me provoca el descenso de la grasa. Quizás esto es una pregunta para profesor de educación física, pero yo puedo hacer ejercicios de marcación y si tengo grasa, por supuesto que no voy a marcar nada, porque primero tengo que sacar la grasa. O sea que el primer paso siempre va a ser sacar la grasa. Es así. Nosotros necesitamos la base del ejercicio hoy en día. La bibliografía comenta que es el ejercicio de fuerza. No necesariamente ir a un gimnasio a levantar una pesa, pero sí trabajar como la masa muscular. No solo caminar, no solo correr, que sería algo más aeróbico, o andar en bici o nadar. Necesitamos también, que eso es lo que habitualmente nosotros conocíamos hace un tiempo atrás, como ejercicios para marcar. Cuando iba al gimnasio, levantaba hacía ejercicio con una mancuerna, hacía un par de abdominales. Bueno, esos ejercicios para marcar sí son necesarios y los deberíamos hacer todos. Bueno, para marcar no se llaman, pero son esos ejercicios que nosotros antes lo relacionábamos con la parte estética, que hoy en día se ha comprobado que lo necesitan todos, toda una persona anciana. Ahora bien, yo necesito descender la grasa, entonces a la par que yo hago esos ejercicios, yo debería ser más activo en la vida diaria. Bien. Caminar más, andar en bici para que eso me quite calorías y a través de los ejercicios vaya mejorando la composición corporal. Así que se puede hacer todo simultáneo. Bien. El café, polémico el café, porque no sabes si tomarlo, si no, si es bueno. ¿Viste? Hay muchas personas lo toman antes de hacer ejercicio, por ejemplo. Pero después te dicen que la cafeína es mala. La cafeína se encuentra en distintas bebidas. Nosotros la identificamos en el café, claro. pero la tomamos todos los días en el mate, también en el derivado, también lo consumimos en el té. O sea, está en todas las bebidas. Quizás en el café un poco más concentrado o que nosotros tenemos menos tolerancia porque somos un país que prueba más el mate desde edades tempranas que el café, pero es lo mismo, o sea, es exactamente igual. Se puede consumir, no aumentaría la presión arterial porque antes cuando vos eras hipertenso te sacaban la sal y te sacaban el café también. No provoca ningún efecto. Podría incluso mejorar el rendimiento deportivo. Así que si sos deportista y querés tomar café antes de ir a entrenar, probalo en un entrenamiento y no en un partido, posiblemente te reporte un beneficio. Pero no tiene consecuencias negativas en la salud, a no ser que presentes gastritis, claro, que bueno, obviamente te va a caer mal, o que tomes, no sé, 6, 7 tazas de café por día. Pero no se puede consumir, no quema grasa, te va a mantener un poquito más activo. Claro, no es que te va a quemar, o sea, no lo tomen para quemar grasa. Bien, limón, jengibre, agua tibia con limón en la mañana. Estos también son mitos, como que te adelgazan. Claro, por mucho tiempo se sostuvo esta teoría, más que nada el limón se lo relacionaba como con el poder de barrer las grasas, claro, de romper, que era antioxidante. Y por más que los consumas en ayunas, en proporciones elevadas, combinadas de tal o cual forma, ningún alimento al día de hoy quema grasas. El único y auténtico quema grasa, siempre les menciono que es el ejercicio. Si querés quemar grasa, preocupate por la calidad de la alimentación global, pero por moverte, más que por consumir cierto alimento. Lo que pareciera, a mí siempre me gusta investigar, porque todo mito
o toda información falsa, o al menos en gran parte falsa, que sostiene la población, tiene, aunque sea un mínimo de verdad o un mínimo de relación quizás con otro tema. Entonces en un momento averigüé bastante sobre alimentos que aumentaban el metabolismo, y de esta forma al aumentar el metabolismo quizás disminuía nuestra grasa corporal. Y lo único que pareciera ser que tiene efecto al día de hoy es levantarse y tomar agua en ayuna, agua fría, 2 vasos de agua fría. Podría, por ejemplo, si nosotros quemamos sin hacer ejercicio por día, no sé, 1500 calorías, podríamos quemar 1530 calorías. O sea, que es un mínimo beneficio, pero pareciera ser que es lo único que esa hidratación a primera hora que nos podría ayudar en nada, en algo muy chiquito, a levantar nuestro metabolismo, a aumentarlo. Dijiste que el ejercicio es el quema grasa, ¿no? Sí. Pero está la frase de somos lo que comemos, más allá del ejercicio, y que Sí. el ejercicio es un porcentaje muy bajo. Esto entonces es falso. ¿Qué frase hay? Es como si prácticamente si lo hubiésemos hablado en las preguntas, pero es una frase, a mi parecer, es opinión personal, no es que sea algo científico, súper antigua, Uh-huh. y lo sostienen muchas personas, pero no antigua porque ya no tenga evidencia científica, sino porque si nosotros fuésemos únicamente lo que ingresa a nuestra boca, qué poco que significa todo el resto, nuestro entorno, nuestra genética. No podemos controlar todo. O sea, yo me dedico a la nutrición y me vendría de 10 decirle que todo es la comida, pero no es todo la comida. Bien. Es la comida, lo que pienso, lo que duermo, lo que me muevo y la genética. Entonces no somos lo que comemos. Es en parte lo que comemos, pero no podemos controlar todo. Dijiste dormir. Me voy yendo por la... yo, por ejemplo, duermo muy poco. Seguramente mi compañero también. Totalmente. Muy poco dormimos. Sobre todo cuando estudiamos. Pero está esta teoría de que dormir mucho adelgaza. O dormir bien, en realidad, sería Cuando realicé la tesis de la especialización en nutrición clínico-metabólica, para las personas que no están en el tema, cuando hablamos de nutrición clínico-metabólica, hablamos de toda aquella nutrición que apunta a las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades que tengo de por vida pero que no las contagio. Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, la diabetes. Uh-huh. Son enfermedades de las que yo no me curo totalmente, sino que las puedo manejar mejor. Cuando realicé esa especialización, llegó el momento de la tesis y le planteo a la persona que en ese momento era mi directora, bueno, yo quiero investigar sobre la relación del sueño y el aumento de la grasa corporal, que nosotros comúnmente lo conocemos como engordar. Y era como difícil de abordar porque hay muchos estudios y que hablan de la cantidad de horas, de la calidad del sueño, de la presencia o no de eventos, por ejemplo, como puede ser insomnios, de alteraciones de horas durante la semana. Yo el fin de semana duermo 15 horas, durante la semana duermo 3, 4. Claro. Y se supo que el sueño, para ayudarnos a controlar mejor nuestra composición corporal, tiene que ser de 7 a 8 horas continuo. O sea, yo no me debería despertar más de una vez por noche. No me debería despertar porque, no sé, de repente no me pude dormir, estuve 20 minutos con el teléfono, después me levanté a tomar agua. Eso no. Y ser de calidad. Quiere decir que no debería presentar, quizás yo no me doy cuenta, pero la persona que vive conmigo sí, o en algún momento me lo han comentado, ni ronquidos, ni insomnio, ni apnea, eso cuando te falta el aire, que suele pasar en las personas con exceso de peso, porque todo ese sueño cortito, de 6 horas, o con interrupciones, provoca que al otro día mi metabolismo, que es lo que se encarga de quemar calorías, esté más lento. Entonces, Anto, las dos podemos tener el mismo metabolismo, pero yo anoche descansé 8 horas y vos descansaste 5, vamos a ir a caminar y quizás mi cuerpo quema 700 calorías y el tuyo quema 500, porque está siempre como en un modo ahorro. ¿Qué fue lo interesante para mí de esta investigación? Que se comprobó que las horas no se recuperan. Si yo duermo, ahí son hábitos, ¿no? Algunos porque estudian, otros porque trabajan o simplemente porque se quedan viendo series. Si yo, por ejemplo, me paso toda la noche dando vueltas porque justo estoy enganchada con una película o porque me quedé estudiando y al otro día duermo a las 6, 7 horas,
mi cuerpo no las asimila igual. O sea que Estamos preparados para dormir en la noche. exactamente, estamos preparados para dormir en ausencia de la luz solar y para alimentarnos cuando hay luz solar. Entonces, si yo invierto el esquema, como de noche y duermo de día, por más que coma súper saludable y duerma las 8 horas en el día, Claro. mi cuerpo no funciona bien. Por ahí lo que yo hago es, bueno, voy a dormir 5 horas en la noche porque realmente no tengo tiempo, Por me quedé supuesto. estudiando, ponerle hasta las 3, me levanto a las 9, pero digo, bueno, pero después me duermo una horita más de siesta, entonces ahí ya tengo 6 horas, como que no. No serviría. Por supuesto que hay urgencias que nos llevan a no dormir, Claro. pero no tendríamos que hacerlo siempre. Y lo otro que también fue interesante es, por ejemplo, yo duermo durante la semana 7 horas todos los días, Ujú. pero llega el fin de semana y yo como no trabajo, me duermo 13 horas seguidas, esos grandes cambios de horario también son perjudiciales para la salud. Y la siesta, que fue lo que más me costó estudiar porque en Argentina, primero que no en todos los países está instalado este hábito, y en Argentina, Claro. solo en algunas provincias, se comprobó que no tenía que ser de una duración más de los 45 minutos. Porque o hasta 1 hora si habías tenido un descanso nocturno malo o negativo. Si vos estabas durmiendo 2 horas de siesta, estamos hablando de horas diurnas o lo que se conoce como horas de luz solar, también te ocasionaba alteraciones metabólicas. Entonces las siestas tienen que ser un poco más cortas. Me deben estar odiando todos en este momento, pero es lo que se estudió. Bien, no, claro, ponele, yo quería aprovechar este fin de semana para dormir. Pero claro, hago mucho el cambio con respecto a lo que duermo entre semana. El tema es que uno tiene que estudiar y tiene que llegar, y esto nos pasa a los estudiantes. Todo lo hemos hecho y lo hacemos y también. Lo hacemos. Y bueno, tenés que llegar y por ahí preferís quedarte estudiando a descansar bien y quizás después se te quedan más las cosas. Sí. ¿Sí? Eso es Suele real. pasar, claro, porque yo siempre me estoy limitando a hablar de los efectos en el metabolismo, pero se estudió en la Ujú. memoria, en la masa muscular, en la reparación de tejidos rotos, y mientras vos dormías era mucho más o era más óptimo que si vos no descansabas correctamente. Hubo una frase que a mí me quedó grabada cuando estudiaba de una de las tantas conferencias que me tocó ver, que dijo: ganarle tiempo al día, o sea, ganarle tiempo al día prescindiendo de las horas de sueño es como intentar calefaccionar una casa quemando todos sus muebles. O sea, que terminamos perdiendo. Por más que yo también lo he hecho y a veces lo hago, ay, ya está, me quedo hasta las 3, me levanto mañana a las 6 y yo estoy impecable, pero estoy impecable porque tengo 1000 kilos de corrector de ojeras y porque me tomé una dosis de cafeína que no te puedo contar, pero en realidad, por una cosa es lo que yo puedo pilotear la situación y otra cosa es lo que pasa interiormente, que a largo plazo y en reiteradas veces me puede ocasionar consecuencias negativas. Claro. Ay, es re interesante ese tema, seguiría hablando. Pero vamos a las frutas. Sí. El jugo de frutas, viste que dice que, ponele, haces el jugo de naranja y te lo tenés que tomar ahí nomás porque pierde sus propiedades. Y que es mejor comerse en realidad la fruta entera porque tiene fibra. Es así, es. Conviene, exactamente, Anto, conviene la fruta entera. Al consumirla entera, aparte del contenido de agua que tiene la fruta y de azúcar, también le agrego fibras, vitaminas, minerales, una nutrición mucho más completa. Si yo únicamente me quedo con el jugo, lo que obtengo es azúcares, y si yo exprimo una naranja, que cuando yo me como una naranja me lleno porque la puedo acompañar con otras cosas, simplemente porque me lleno, porque tiene más fibra, cuando es un jugo a mí me queda así, o sea, menos de un cuartito con una naranja exprimida. Entonces vuelvo y exprimo otra y las calorías ascienden. Claro. Es verdad que también si yo quiero tomar jugo, que no lo haga siempre, lo puedo hacer, y el consumo tiene que ser relativamente inmediato porque la vitamina C, que es la vitamina del jugo de naranja, se va perdiendo a medida que pasan los minutos desde que la exprimí. Hablando de jugo, el jugo en polvo para preparar. Yo no lo tomo desde hace años. Ah, bueno. Pero, bien. Bien. Te iba a decir, Anto, cuidado. Pero se consume siempre igual. Yo creo que en todas las casas está el jugo. Es un gran y no tema. es natural. No es natural, no es natural, y por más que yo compre las versiones sin azúcar, al igual que la versión de gaseosa sin azúcar, que yo amo una de ellas, pero por eso les digo, incluso desde la preferencia de sitio, todos los días me tomaría esa bebida cero porque me encanta. Son líquidos que están llenos de conservantes,
azúcares, en algunos casos, o no, o edulcorantes, que también en exceso son perjudiciales para la salud. Edulcorante. Entonces no es un cambio positivo. La hidratación tiene que ser a base de agua. No me gusta el agua, puedo consumir soda, no hay problema, excepto que tenga gastritis y me provoca alguna intolerancia, pero no hay drama que consuman soda. O alguna bebida saborizada en nuestras casas, o un gajito, por ejemplo, de naranja o con limón, pero no los jugos 0% azúcar, porque son nocivos para nuestra Viste que hay salud. diferentes tipos Sí. de marcas. Sí, Está la que empieza con C, sí. Y la que empieza con B. claro, pero la que empieza con C y como que sería la más sana, se cree. La más sana porque le han sacado el contenido de Azúcar. azúcar. Entonces, si lo quiero tomar porque no me acostumbro al consumo de agua, que sea en baja cantidad y preferentemente ese que vos mencionás, que es el más light de todo. Pero no son cambios saludables. O sea, que yo deje de consumir el jugo de cuando yo era chiquita que empezaba con té y empieza a consumir ese que es más light. El con C. Claro, en realidad lo que hace ese exceso de conservantes alterarme la flora intestinal, alterarme la tolerancia incluso a los sabores naturales y me afecta la salud de los huesos, del corazón. No es bueno el cambio. Es que no muchas personas se acostumbran a comer con agua, como que le sienten muy potenciado. Yo ya me acostumbré, pero ¿y el que no se acostumbra, qué opciones tiene? Lo que me decía, agregarle un ajito de... Claro, agregarle un gajito por ejemplo, agregarle menta, agregarle limón, agregarle jengibre. Ujú. Ir de a poco. No es, todos los cambios no se hacen de un día para el otro y no puedo decir, chau, elimino la gaseosa a la mesa y vamos con el agua. Pero ir bajando las cantidades. Lo mismo con el edulcorante. No son cambios positivos. Entonces, tal vez no me acostumbro a consumir los alimentos en su sabor original, pero tratar de, si le colocaba 3 sobres de edulcorante para una taza de leche, bueno, a ver si puedo empezar a ponerle 2 y si puedo menos. Ujú. Viste que ahora está ese polvito mágico que se le echa a Que las parece comidas, talco. como para quitarle, por ejemplo, una factura, Sí. el carbohidrato. Claro, para que se absorba menos y supuestamente no Ujú. te engorden, ¿Y sí. eso sirve? Eh, Está estudiado. Está estudiado. Son bloqueadores de los carbohidratos y en realidad del 100 de los carbohidratos te bloquean quizás un 20 o un 30. Tengamos en cuenta que cuando vemos la publicidad se lo agregan a la torta, a la factura y está bien, bloqueame el hidrato de carbono o bloqueame parte del hidrato de carbono de esas comidas, pero Pero la todo grasa lo del otro- azúcar sí se va a absorber igual, Claro. no va a haber problema con eso. Pero supongamos que te comieras, no sé, un plato de fideo donde todos son hidratos de carbono o donde todo es harina y yo le agrego ese polvo, en realidad no absorbo una pequeña parte. Y esa parte que no la absorbo, que es lo que no cuentan los medios de comunicación, es que después yo voy a estar descompuesto. O sea, no es un suplemento, no es un polvo que yo pueda agregar, por ejemplo, en una reunión, porque me voy a tener que parar e ir al baño. O sea, provoca realmente mala absorción. Y en esa mala absorción, aparte de la incomodidad de no poder compartir un momento tranquila, hay pérdidas de vitaminas, minerales, deshidratación, calambre. Entonces no es algo como para todos los días agrego ese polvito. De hecho, no gasten plata y paguen, no sé, un gimnasio. Claro, vayan al gimnasio. Es mejor que más grasa. El colesterol y el huevo, y la yema del huevo. ¿Es real que La yema del huevo tendría grasas que favorecerían al descenso del colesterol. O sea, que si yo consumo la yema del huevo, pareciera que hasta incluso me ayuda a descender ese colesterol. ¿Por qué está estudiado esto? Porque el colesterol que nosotros vemos en los análisis, el 80% lo fabricamos nosotros mismos y el 20% se fabrica a partir de los alimentos, pero básicamente a partir de la grasa de la carne o de un consumo excesivo de azúcares, excesivo, o por ejemplo también hay otras alteraciones que también se le atribuyen a la yema del huevo y es por el alcohol. Es decir, la yema del huevo podría hasta incluso ayudarnos a que descienda ese colesterol comúnmente llamado malo y que aumente ese colesterol comúnmente llamado bueno. Entonces, si soy una persona que tengo el perfil, que tengo unos análisis alterados, controlemos qué como, qué golosina como, si tomo alcohol, si me muevo, si fumo, más que preocuparme por la yema del huevo. Bien. Es más, yo les diría que en casos muy puntuales, pero así, contados con mi mano, son personas que tienen que retirar la yema del huevo porque tienen
problemas a nivel de la digestión de las grasas, pero no porque les vaya a aumentar el colesterol. Ujú. ¿Cuántos huevos entonces se pueden consumir al día? Depende. En general podría ser uno. En algunos deportistas podríamos estar hablando tranquilamente de 2 o más huevos. Y pueden conservar la yema, no la tiren. No la tiren. Los fritos, problemón, porque mucha gente come frito. No los recomiendo porque cuando vos a un alimento lo sometés a una fritura, las partículas de aceite, que son insaturadas, o sea que no tapan arterias para que se entienda, se transforman en saturadas, o sea, cambian la configuración y no solo que aumento las calorías, porque no es lo mismo un alimento al horno que frito, sino que también esas grasas las transformo, o parte de esas grasas las transformo en perjudiciales para el sistema cardiovascular y otras partes del organismo. Entonces tratemos de evitar los fritos. A todos, creo, o a la mayoría nos encantan las papitas fritas. Eso, cuando salimos a cenar con amigos, claro, comemos papas. para Están ese muy de momento moda. lo podemos dejar, probar las papitas fritas en cantidad adecuada, pero en nuestra casa tratemos que, por ejemplo, las milanesas sean al horno, que tenga el menor agregado de aceite, porque después está la parte social en donde no vas a poder ir a un local y decirle, bueno, las papas al horno, porque te van a mirar todo diciendo, bueno, ¿a qué viniste? Pero la cantidad de papas fritas que sea en baja proporción. Bien, me preguntan, ¿qué hay de verdad que consumir más proteínas sin grasa ayuda al metabolismo y a quemar grasas? Me encantó esa pregunta. Hablamos de, por ejemplo, carnes rojas sin grasa y pollo. Después me vas a pasar el nombre porque es una pregunta de facultad. Cuando recién mencioné que para bajar la grasa corporal nosotros necesitábamos hacer un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías y movernos o hacer ejercicio por otro lado, dije que eran como los 2 pilares básicos. Hay otros factores que influyen en esa pérdida de la grasa corporal y uno de ellos son las proteínas. Cuando vos vas a una persona, a un nutricionista y le decís quiero bajar la grasa, te van a dar un plan hipocalórico, o sea, con menos calorías, pero con más proteína, que lo que habitualmente es un plan normoproteico. Vas a tener un poco más de proteína. Esas proteínas, en lo posible, tienen que ser proteínas sola y no proteínas con grasa, como te mencionan en el mensaje, pero pueden ser de cualquier alimento. Pueden ser de carne de vaca, de pollo, del huevo, de un lácteo, de una legumbre, pero sí la alimentación tiene que ser alta en proteína, porque eso te ayuda a que el metabolismo esté un poquito más rápido. Esto, para que sea más gráfico, en los años 80, 90, las mujeres, y algunas también lo siguen haciendo ahora, y hablo de mujeres porque es donde más se refleja, también lo he visto en algunos varones, el contenido de proteína en la alimentación era bajísimo, porque no consumían carne, porque no consumían el huevo porque engordaba, porque las lentejas tienen muchas calorías, porque el queso no. Entonces su alimentación es a base de frutas y verduras. Entonces era de ensalada en el almuerzo, ensalada en la cena, sí. En la mañana consumían una fruta. Entonces al tener todos hidratos de carbono y no ver una proteína, cada vez el metabolismo bajaba más. Entonces cada vez cualquier cosita que comía distinta me engordaba. Y no es porque no tengan control, porque comen realmente poco, es porque el consumo de proteína es tan bajo que el metabolismo cada vez va más hacia abajo. Bien. Interesante también ese tema. ¿Por qué adelgazamos en verano? Te lo pregunté afuera, te lo pregunto ahora de nuevo. ¿Por qué adelgazamos en verano? En verano tenemos comidas mucho más ligeras. Nos llenamos más fácil. Es habitual que algunas familias cenen una ensalada con huevo, con lenteja. Y ahora la ensalada en algunas mesas ni existe, ni siquiera para acompañar la comida principal. Tenemos comidas más calóricas, los guisos, la polenta, las pastas, que no porque engorden por sí sola, sino porque, por ejemplo, a las pastas le agrego la crema, el queso, a la polenta también le agrego salsa. Entonces, de por sí son alimentos un poco más calóricos y yo le agrego un combo terrible, o los acompaño con pan. Entonces, o como el chocolatito, tomo alcohol para entrar en calor, son todos factores que aumentan las calorías del día, sumado que nos movemos menos, porque qué flojera, por no decirlo de otra forma, salir a la vereda a ir a caminar o ir al gimnasio porque hace mucho frío. Bueno, mejor me quedo adentro y me tomo una chocolatada. Entonces, somos menos activos.
Y si tuviésemos una constancia impecable, que vamos al gimnasio Seguimos o, bien, o perfecto. seguimos, salimos a correr, nos cuidamos la alimentación, de igual manera hay que estar atentos en el invierno porque el gasto diario de calorías suele ser a veces un poco menos porque nos movemos menos en actividades de la vida diaria. Tenemos que ir a comprar algo y no, hace bastante frío, me voy en el auto, voy súper calefaccionada a todos lados y no como en el verano que te invita a recorrer cualquier distancia caminando. Bien. O sea que ahí quedamos entonces con el verano y bueno, adelgazaremos cuando llegue el Claro. verano. Esperemos el verano. Nombraste el alcohol. Si Sí. yo voy a una consulta y te digo quiero adelgazar, ¿me vas a sacar el alcohol así me lo vas a arrancar? La definición de alimentos no te lo podría sacar, porque la definición de alimentos incluye todas aquellas sustancias nutritivas, por ejemplo una fruta, y todas aquellas sustancias que se consumen en el país por costumbre, placer o alguna ingesta únicamente destinada a un evento social. Entonces, dentro de ellos se nombra, por ejemplo, al vino, al mate, al café, que son, quizás no son fuente, de hecho el alcohol no es fuente de nutrientes, pero no me aporta nada, pero también los incluyo como alimento. Entonces, si la persona quiere consumir alcohol, quiere tomar una bebida 0% azúcar, bueno, que lo consuma, hay que regular la cantidad. Una copa de vino o de cerveza tiene aproximadamente, hay que ver el tamaño, 250 calorías. Ahora, si yo en lugar del vino o de la cerveza elijo el Fernet o el Campari, estamos hablando ya cerca de 250 calorías. Y ahí le agregamos Claro, gaseosas. y le agregamos la coca y le agregamos el jugo. Son todas un combo que el valor calórico asciende. Entonces el alcohol lo puedes consumir siempre en cantidades pequeñas y recomendaría que dentro de las bebidas alcohólicas, que como te comentaba, no es un nutriente el alcohol, elijas preferentemente un vino y tinto, porque el vino tinto tiene algunas sustancias que serían más beneficiosas que las que encontramos en las otras bebidas alcohólicas. Esas sustancias beneficiosas, si yo no tomo alcohol, no tomo vino, la puedo encontrar, por ejemplo, en las nueces, en los frutos rojos, en algunas semillas. Pero si yo dentro de las bebidas alcohólicas elijo el vino, voy a presentar una superioridad respecto a las otras bebidas alcohólicas. Tiene esos polifenoles que no los encuentro en ninguna de las otras bebidas. Y no por dejar el alcohol voy a adelgazar, porque mucha gente, no, yo dejo el alcohol para adelgazar, no. Depende mucho el consumo que tenías antes, pero no. Depende, claro. No, te diría que tenés que hacer otros cambios más. No alcanza con eso. Bien, los cartelitos que, Los que me has traído. Bien. Acá estos los utilicé la vez anterior porque realicé una encuesta en Instagram. ¿Cuáles eran los mitos más habituales o cuáles ellos daban como información certera al momento de empezar a hacer un plan de alimentación? Bien. Sí, hay algunos que lo hemos hablado, otros no, y uno de ellos era si tenían que consumir todos los alimentos integrales. Todo integral. Porque se elevaba el gasto familiar al comprar el pan trisalvado, las galletas con 7 semillas, y los productos integrales tienen las mismas calorías que los productos no integrales, pero presentan el beneficio de descender el colesterol, descender los niveles de azúcar en sangre, llenarte más. Ahora bien, si a vos el dinero no te alcanza para ir a comprarte ese pan que está recontracopado del supermercado, comprate el pan normal y aumenta el consumo de frutas y verduras que vas a tener los mismos nutrientes que en ese pan. Perfecto. ¿Mejor sin gluten? Mejor sin gluten. Exactamente. Los productos para celíacos son esos productos que no tienen gluten. Y uno de los mitos de las personas al momento de empezar un descenso de peso es: me compré harina para celíacos, los fideos de arroz. En realidad son alimentos que tienen las mismas calorías o más calorías, porque tienen más grasa, que una versión contact o que una versión que no es para celíaco. Si yo soy una persona celíaca, es indicación indispensable. O sea, sí o sí tenés que sacar el gluten. Ahora, si no sos celíaco, a no ser que te gusten las galletas de arroz, no hace falta que las incluyas. Bien. Este es el que habíamos hablado, de las harinas. Claro, harinas, o si había algún horario para consumir harinas o frutas, y en realidad no existe un horario. Por supuesto que en algún momento del día los necesito más que en otro, pero puedo en cualquier momento. Bien.
Luego es si tengo que comer cada Cada 2 o 3 horas, las colaciones. las colaciones. Antes se pensaba que el metabolismo aumentaba o quemabas más calorías si comías 6 veces al día. Hoy se ha comprobado que porque consumas 4 comidas al día no hay problema. Perfecto. Luego, bueno, este es lo del polvito que habíamos hablado. Bloqueadores de hidratos de carbono. Claro, que es el típico que parece como un talco, que ahora hay 2 versiones en el mercado, 2 nombres distintos. Sí. Este de los productos quemagrasa. Productos quemagrasas. Es polémico eso. Es polémico. En un tiempo salieron unos chicles. Sí. Ahora hay unas pastillas que te daban una parte que se llama carnitina para quemar grasa. ¿La carnitina qué hace? Traslada la grasa al lugar donde se quema, que se llama mitocondria en nuestro cuerpo, donde se oxida, que es el nombre más técnico. Entonces, como que yo tomaba el transportador, el camioncito. ¿Qué se comprobó? Que por más que yo tomara ese transporte, el problema no era el transporte, sino que el cuerpo humano no tenía tantos lugares para quemar grasa. ¿Y cómo se aumentaban esos lugares para quemar grasa? Haciendo ejercicio de fuerza o haciendo algún tipo de ejercicio. Y cuando yo, por ejemplo, iba y hacía un par de abdominales y caminaba y aumentaba las mitocondrias o el lugar donde se quemaba la grasa, también aumentaba los camioncitos. O sea, no hacía falta ir a estos productos. Bien. Te hago una pregunta. ¿Por qué, antes de que sigamos al otro, por qué la grasa se acumula en algunos lugares y en otros no? Cuestión de genética. Hay sectores donde bien. es más favorable la acumulación de grasa, como puede ser el abdomen, pero después la genética determina si vos vas a tener más cadera, más abdomen, más brazos, o si vas a hacer una distribución pareja. Es importante esta pregunta porque si yo intento quemar grasa o descender el nivel de grasa, no hay alimentos o no hay ejercicios que a mí me ayuden a bajar la grasa del abdomen. Específicamente. Claro, bajas todo el contenido de grasa con los ejercicios, puedes fortalecer la zona, pero no porque te mates abdominales o consumas limón en ayuna vas a bajar la grasa abdominal. Claro, hay que hacer un ejercicio completo. Exactamente. Bien, azúcar o edulcorante, si esa era otra de las preguntas, no te la hice. Bien, azúcar, obviamente que conviene, azúcar refinado, el de mesa, el que yo le agrego en infusión, conviene evitarlo porque tiene bastantes calorías y porque el exceso aumenta de peso, provoca caries, altera muchos sistemas de nuestro organismo. Ahora bien, el edulcorante tampoco es un reemplazo sano. ¿Es un reemplazo? Sí, pero también tengo que controlar la cantidad y en lo posible disminuirla. Porque primero, desde que nosotros consumimos algo con edulcorante, altera la percepción de los sabores. Y es como que al ser un sabor artificial, yo cada vez necesito más dulce. Bueno, me tomé un té con 2 sobres de edulcorante. Voy a tener como una necesidad de algo más dulce porque entró una dosis de sabor dulce mucho más alta de la que nosotros estamos preparados para recibir. Y si seguimos la trayectoria que tiene un edulcorante, a nivel de la flora intestinal, a nivel del intestino, podría alterar las bacterias buenas, que son las que me previenen de un montón de enfermedades. Así que no conviene tampoco. Bien, o sea que hay que reducir la cantidad que consumimos, pero no importa si es azúcar o edulcorante. Exactamente. Mejor nada. Y si no, de a poco ir Mejor bajando. nada, polémica. Si no, de a poco ir bajando las cantidades. Bajar las cantidades, bien. A lo de las bebidas saborizadas, hay personas que te mencionan que no consumen gaseosa común y toman agua saborizada. Excepto que diga expresamente el rótulo que es 0% azúcar, la mayoría de las bebidas saborizadas tienen azúcar. Si 2 vasos de gaseosa común, ya sea de color negro, naranja o transparente, tienen 12 cucharadas de azúcar, una bebida saborizada que no especifique que es baja en azúcares tiene 9 cucharadas. Entonces no es un reemplazo más saludable. Es, al igual que la gaseosa, algo para un evento, nada más. Bien. Me preguntan por la proteína en polvo. La proteína en polvo, hay suplementos con mayor estudio o más seguros y hay otros suplementos que convendría evitarlo. Lo que es la proteína en polvo y la creatina, que es otra que se utiliza para el rendimiento, pueden ser agregados en una alimentación a partir de los 18 años sin ningún problema. No todos los necesitan. La mayoría de los deportistas es mejorar la alimentación. Pero llegado el caso que tengas extensas jornadas de entrenamiento
o un ejercicio físico intenso, podés consumir la proteína. Bien. ¿Llegamos al final? Llegamos al final. Llegamos al final. Yo no sé si hay más mitos, seguramente sí, porque además como que van cambiando Van también. cambiando y se van modernizando. Se van modernizando. Bien, lo importante, una alimentación variada. Y si vamos a comer si vamos a comer hidratos de carbono, hay que regular. Perfecto. Las grasas las vamos a regular también. Azúcar, eso es re importante. Cuidado. Y no porque comamos fruta vamos A subir de peso. o vamos a adelgazar tampoco. Perfecto, claro. Hay que variar. Bien. Re completo. No sé cuánto le hemos tenido, Facu. Mucho tiempo. Estábamos hablando, porque ahora nos despedimos, con Luisina Capone, es licenciada en nutrición, diplomada en nutrición deportiva, especialista en nutrición clínico-metabólica, antropometrista, estás haciendo una maestría en obesidad, así que muy completo. Hablamos de todos los mitos de la nutrición. Hoy esta entrevista la van a poder ver en Ciudad TV cuando se suba, porque si es muy larga va a tardar. Va a tardar. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vemos.